Bien, listo. Buenas tardes con todos, chicos. Espero que estén muy bien. Tengan un feliz feriado de antemano. En esta ocasión nosotros vamos a poder conversar, hablar. Si tienen alguna pregunta también a mitad de la charla, no hay problema, la pueden hacer. Todo acerca de apendicitis aguda. Como lo dijo el señor moderador, a la importancia semiológica y clínica, pero también vamos a ver ciertos aspectos quirúrgicos, el manejo preoperatorio. Vamos a hablar un poco de las técnicas intraoperatorias y también del manejo postoperatorio, lo más resumido posible y lo importante que todo estudiante y, y persona que vaya al internado tiene que saber. Así que vamos a hablar de apendicitis aguda, como siempre aquí tengo el contenido. Vamos a ver brevemente embriología, anatomía, hablaremos de la etiología y fisiopatología. La semiología y la presentación clínica es sumamente importante porque la apendicitis aguda es netamente el diagnóstico clínico. Vamos a ver otros métodos diagnósticos, no solamente el examen físico y la historia clínica. Hablaremos pues de los métodos de imagen y también el manejo en el servicio de urgencias o en la emergencia. Entonces vamos a comenzar brevemente con la embriología. Nosotros decimos que el apéndice embriológicamente va a estar derivado del intestino medio. Eso lo aprendimos quizás cuando leímos embriología en primer semestre, siendo pues que tenemos tres intestinos, recuerden, intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Del anterior se van a derivar otras estructuras respiratorias, del posterior la parte final del intestino, y el que nos interesa en este momento es el intestino medio, porque de ahí se va a originar las asas yeyunales, obviamente el yeyuno, el ilion, la válvula iliocecal, el ciego, el colon ascendente y también los dos tercios proximales del colon transverso. Cuando se forma el intestino medio, más o menos a partir de la sexta semana de gestación, este se divide en dos porciones, en una porción caudal y en una porción cefálica. Claramente, bueno, no, los gráficos no nos ilustran eh, cuál está arriba y cuál está abajo, pero por teoría sabemos que un extremo es craneal o cefálico y un extremo es caudal. El extremo caudal del intestino medio es el que nos importa porque de aquí se va a comenzar a formar una pequeña protuberancia denominada como yema cecal. La vemos aquí y también la podemos ver acá. Esta yema cecal a partir de la sexta semana comienza a dilatarse progresivamente, de la cual va a aparecer un pequeño esbozo muy chiquitito, conocido como el apéndice embrionario. Este apéndice embrionario no es más que apenas un pequeño vestigio o un pequeño remanente de la porción distal del ciego y que es muy, muy diminuta y que casi es imperceptible durante la vida intrauterina. A partir de esta semana, de la sexta, pasa a la séptima y durante este tiempo el intestino medio tiende a salir de la cavidad abdominal. Quedémonos hasta ahí, ¿verdad? A partir de esta semana el intestino medio comienza a salir de la cavidad abdominal debido al crecimiento del hígado. Esto quiere decir que se produce una hernia fisiológica hacia el conducto umbilical. Sin embargo, a partir de las siguientes semanas, el intestino medio nuevamente tiene que retornar hacia la cavidad abdominal y esto se debe pues a que a pesar de que el hígado creció, la cavidad abdominal ha crecido también, o sea, se ha expandido. Esto da espacio a que pueda retornar. Al momento en que retorna el intestino medio, también tiende a rotar, ¿sí? A rotar, siendo que el intestino posterior será el que primero retorne hacia la cavidad abdominal, mientras que el intestino medio será el que le sigue. Esto hace que el intestino medio se ubique hacia el lado derecho de la cavidad abdominal, justo por debajo del hígado, y el intestino posterior se ubica al izquierdo. Y esto nos da como resultado la anatomía que normalmente conocemos, en donde el ciego y el colon ascendente está del lado derecho, junto con el apéndice, y el colon descendente, el sigmoideo y el resto del colon transverso está al lado izquierdo. ¿Por qué me interesa a mí saber la embriología del apéndice y del ciego? Porque a partir de que las asas intestinales retornan a la cavidad, tienden a migrar. Por ejemplo, el ciego y el apéndice, una vez que regresan hacia el lado derecho de la cavidad abdominal, se ubican justo por debajo del hígado, o sea, son subhepáticos, las dos estructuras. Y después de que transcurren los siguientes días y semanas, más o menos entre la semana 13, 14 y 15,
el ciego y el apéndice comienzan a migrar progresivamente hasta ubicarse en la fosa ilíaca derecha. Es importante porque vamos a ver que existen diferentes puntos de ubicación topográficamente del apéndice y no es solamente como normalmente conocemos, que es en la fosa ilíaca derecha. Entonces es importante conocer la embriología, cuándo migra, por qué rota, cuándo rota y por qué puede darse diferentes situaciones del apéndice y del ciego en el organismo, en diferentes personas. A partir de la semana 8, 9 y 10, el ciego y el apéndice, una vez retornados a la cavidad abdominal, comienzan a crecer y a expandirse. Si nos damos cuenta, ya comienzan a diferenciarse en ciego, ilion terminal junto con válvula ileocecal y por último el apéndice. Como nos interesa el apéndice, nos estamos dando cuenta que este comienza a crecer paulatinamente, alargándose y formando una estructura tubular. Esta estructura tubular, que era muy chiquita, puede llegar a medir entre la semana 15 y 16 hasta 8 o 9 centímetros. Posterior al nacimiento va a seguir creciendo conforme avance la edad y puede llegar a medir mucho más. O puede incluso quedarse más pequeño, no puede medir 8 centímetros, sino solamente 5, incluso mucho más pequeño, 3, y en ocasiones y muy raros casos puede existir una agenesia del apéndice, lo cual es totalmente normal e incluso sería una ventaja porque ya en el futuro no va a existir el cuadro de apendicitis porque no hay un apéndice que se pueda inflamar. Bien, entonces el apéndice se sitúa siempre por debajo del ciego, ¿sí? Embriológicamente, una vez que se alarga por debajo del ciego. Esa es la típica implantación. Sin embargo, el apéndice puede colocarse en diferentes posiciones con respecto al ciego, ya que al momento de tanto girar el intestino como de migrar desde el hipocondrio derecho subhepático hacia la fosa ilíaca derecha, puede quedarse por delante del ciego, puede quedarse o comenzar a crecer por delante del ciego, puede comenzar a crecer por detrás del ciego, por delante del ilion o por detrás del ilion. Y de ahí pues dependerán las diferentes posiciones que las vamos a ver ya mismo cuando veamos anatomía. Bien, por eso es importante conocer un poco la embriología. O sea, de ahí sacamos varios conceptos cuando vemos clínica, por qué los dolores se producen en diferentes lugares, por qué es diferente nosotros hablar de un apéndice, por ejemplo, retrocecal, de un apéndice pélvico. La sintomatología cambia, las pruebas de imágenes se vuelven más dificultosas dependiendo de esto. Asimismo, el desarrollo del meso, que conlleva pues o van a la par con el desarrollo del apéndice, también es importante porque la estructura primordial que el mesoapéndice tiene es la arteria apendicular, que es la que va a nutrir al órgano que estamos hablando. Y si este mesoapéndice tiene diferentes disposiciones, de acuerdo a cómo haya crecido o la dirección que haya tomado el apéndice, también lo hará la arteria pendicular. Y es más que nada un punto esencial cuando hablamos de las cirugías, de las apendicectomías, ya sea la proscópica o la convencional abierta. Ok, entonces más o menos ahí recapitulando la embriología y para que más o menos sepan cuál es la importancia de nosotros conocer todos estos aspectos. Pasando a la anatomía del apéndice no es difícil, es sumamente sencilla, ya que es un órgano bastante rudimentario y que lo único para lo que nos puede servir es para darnos problemas, para mandarnos al hospital. Entonces, el apéndice no es más que un órgano, bueno, a veces también denominado como apéndice vermiforme, por su aspecto de gusano, se podría decir, de lombriz de tierra, por eso se llama vermiforme. Puede llegar a medir entre 8 a 12 centímetros en promedio, pero como les había mencionado, puede ser casi imperceptible, muy chiquitita, puede no existir e incluso se han reportado casos de apéndices que pueden llegar a medir hasta 30 centímetros. Una vez me tocó un caso, más o menos medía 22, 23 centímetros el apéndice, pero lo que sí me he dado cuenta es que a pesar de que son bastante largas, mientras más larga sea el apéndice, es mucho más delgado su diámetro, o sea, son mucho más finitas. Ok, el apéndice normalmente se encuentra insertada, es decir, su base, recordemos su base, su parte inicial se encuentra insertada en el ciego. ¿En qué parte del ciego? Siempre va a ser por debajo de este, va a ser subsecal, la inserción.
¿ok? Justo a nivel en donde terminan, anatómicamente se puede decir, donde terminan las tres tenias colónicas. Pero si nos ponemos más exquisitos, podemos decir más bien que las tenias colónicas siguen la disposición del apéndice, ya que se considera que las tenias del colon inician desde el vértice apendicular hacia el colon. Existen ocasiones en donde la inserción del apéndice puede variar. Normalmente se ubica por debajo, más o menos de 3 a 5 centímetros, hacia inferior de la válvula ileocecal o hacia la unión entre el ilium y el ciego. Puede ser que la inserción sea un poco más arriba y se ubique justo al lado de la válvula ileocecal, o puede ser que se ubique un poco hacia atrás y sea más bien inferoposterior. Prácticamente el apéndice no tiene un lugar definido, pero si podemos darle un lugar mucho más frecuente de inserción, sería subsecal, la inserción. De aquí, el apéndice, o sea, su vértice, la punta, puede tomar diferentes direcciones, y a eso lo conocemos como las posiciones apendiculares o la dirección del apéndice. Aquí he traído una imagen esquemática en donde podemos ver, si tomamos en cuenta como si fueran manecillas del reloj, las diferentes direcciones, a la 1 en punto, 2 en punto, 5 en punto, 6 en punto, 11, 12, etc. Dependiendo de la dirección, los podemos llamar. Por ejemplo, si el apéndice toma una dirección hacia abajo y un poco hacia afuera, podemos decir que el apéndice es subsecal, por debajo del ciego. Si el apéndice se dirige hacia abajo, hacia adentro, hacia el hueco pélvico, podemos decir que se denomina como apéndice pélvica, ¿sí? En dirección pélvica, más que nada en dirección al hipogastrio. Las subsecales, sobre todo en dirección a la fosa ilíaca derecha. Otra de las direcciones son las preiliares y las postiliares, con relación pues al ilion terminal, a la inserción del ilion en el ciego. Podemos mencionar que la dirección preiliar y la postiliar se dirigen sobre todo hacia el mesogastrio, es decir, casi llegando a contactar con el ligamento umbilical, como referencia, pues, como referencia anatómica. Y tenemos otra disposición que será la retrocecal, es decir, que el apéndice se dirige por detrás del ciego y tiende a ascender. Muchas veces se la conoce como retrocecal ascendente. De todas estas, la más importante, se podría decir, de conocer, es la retrocecal, ya que se considera que es la disposición más común. En la mayoría de los casos, el apéndice es retrocecal. Aquí existe una controversia porque los cirujanos que operan laparoscópica dicen que el apéndice retrocecal ascendente es el más común, es lo que ellos más encuentran. Pero los cirujanos que realizan las apendicectomías abiertas o convencionales dicen que la más común es la subsecal o la pélvica, es decir, las descendentes. El argumento que utilizan los que operan laparoscópica es que los cirujanos con técnica convencional tienden a mover las estructuras y por lo tanto se pierde la posición anatómica al momento de la manipulación, ya sea para hacer la incisión, ya sea para abrir plano por plano. Eso hace que el apéndice se mueva del lugar y por eso dicen que la posición más común es la subsecal o la pélvica. En todo caso, nos quedaríamos entonces con el argumento de los laparoscópicos porque es la que menos tiende a manipular las estructuras antes de realizar la apendicectomía como tal. Posterior a la retrocecal, que es la más común, tenemos la pélvica, seguida de las pre y postiliares y por último las subsecales. Sí, esas son las menos comunes según los laparoscópicos. Nos quedamos con esas porque es en la que mejor se observan las estructuras anatómicas y sus posiciones normales. Bien, Eh, pasando un poco a hablar sobre la conformación exterior del apéndice, en condiciones normales, cuando no está inflamada, tiende a tener un aspecto gris rosa. Cuando está inflamado, cambia un poco su aspecto y es el que podemos ver aquí, ¿sí? Quizás no se ve tan azul, pero cuando está inflamado, por lo general se ve un poco cianótica, toma una coloración un poquito azul, celeste, y tal cual como podemos ver, hiperémica, es decir, que hay dilatación de los vasos. Tal cual esta imagen que está aquí es como se ve un apéndice inflamado en el organismo. Y cuando existe un tiempo de evolución
mayor a 3 4 días, podemos observar el apéndice como está aquí abajo. Si hecho una pelota, podemos ver que su aspecto cambia totalmente, se pierde la anatomía y toma un aspecto rojo-violeta, azulado, más bien entre negro y azul, debido a la necrosis que se ha producido. De esto a esto cambia también al tacto, es decir, que cuando está en estado normal se siente consistente pero no duro, mientras que cuando está inflamada se palpa el apéndice y está totalmente indurado. Lo mismo con cuando está necrótico. La única diferencia es que cuando está en estado necrótico tiende a ser mm, muy fácil o muy frágil se lacera con facilidad, tiende a romperse con mucha facilidad. La conformación interior es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos podemos dar cuenta que en este corte transversal que el diámetro apendicular es muy chiquitito, casi que ni siquiera se puede diferenciar. Esto quiere decir que el diámetro es entre 1 y 2 milímetros como máximo, el diámetro de la luz del apéndice. Y el diámetro total en el exterior es de 3 a 5 milímetros. O sea, más o menos es el grosor de un cable de cargar de un teléfono hasta el grosor de un lápiz, más o menos, para que tengan una referencia. Y la luz, sí, casi imperceptible. Es importante saber que la luz es muy estrecha porque cualquier cosa que crezca de la pared del apéndice o cualquier cosa que obstruya el flujo de salida del apéndice puede provocar una inflamación por aumento de la presión intraluminal y posteriormente se va a desatar toda la fisiopatología que la vamos a mencionar. Entonces, llévense eso importante e incluso estos datos nos sirven para cuando nosotros evaluemos el apéndice por medio de los métodos de imágenes, sobre todo con ecografía, que es lo más común que se utiliza, por ser menos costosa y menos invasiva. Entonces, apéndice normal, ya saben, luz de 1 a 2 milímetros y el diámetro total de 3 a 5 milímetros. Existen dos estrechamientos hacia la luz que se consideran fisiológicos, uno que está a nivel de la base y que está justo en la entrada del ciego y que se denomina como válvula de Gerlach, que no es más que un esfínter muscular. Se lo denomina como válvula porque se dice que no permite el paso o el reflujo del apéndice al ciego, lo cual no es así, ya que es un esfínter y puede pasar contenido del apéndice al ciego, siempre y cuando pues no supere la luz intraapendicular, como por ejemplo el paso de moco, que es lo más normal y lo que siempre se está produciendo en este órgano. Y el otro estrechamiento o válvula, entre comillas, es la válvula de Maniga, que se encuentra más o menos a la mitad de la longitud total del apéndice, hacia adentro, pues, lo cual no es constante, pero se menciona como parte de la anatomía. Bien, ya hemos hablado entonces de la anatomía externa, la anatomía interna, la inserción, las posiciones, recuerden eso, muy importante. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la situación topográfica, o sea, hacia afuera, lo que nos puede servir a nosotros al momento del diagnóstico. Topográficamente, lo normal y lo más común es que el apéndice se encuentre situado en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? En la fosa ilíaca derecha. Más o menos existe un punto semiológico que se conoce como punto de McBurney y es el que se toma de referencia casi siempre para el diagnóstico o para la exploración física del dolor apendicular. ¿Dónde se encuentra ubicado este punto de McBurney? Se encuentra ubicado justo en la unión, ¿sí?, de los dos tercios internos con el tercio externo de una línea que va desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo. Entonces nosotros trazamos una línea imaginaria desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, la dividimos en tres partes y la unión de los dos tercios internos con el tercio externo nos da el punto de McBurney, que es el más conocido, el más común, el que más se utiliza e incluso es también un punto de referencia para sacar un signo dentro de una escala que nos da la clínica para poder hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Entonces, sí, pueden olvidarse de todos los demás puntos apendiculares, pero el punto de McBurney lo tienen que tener muy, muy claro. O sea, ese tiene que estar sí o sí. Bien, esa es la posición normal.
según la topografía, pero como les había mencionado, embriológicamente el intestino puede rotar y también existe una migración del ciego y el apéndice. Cuando no existe la rotación del intestino como tiene que ser y en su lugar, por ejemplo, el intestino medio retorna primero a la cavidad abdominal antes que el intestino posterior, hace que el colon descendente termine en el lado derecho de la cavidad abdominal y el colon ascendente con el ciego y el apéndice terminen en el lado izquierdo. Es decir, en estos casos, el apéndice estará ubicado en la fosa ilíaca izquierda y sobre todo podemos ver esto en pacientes que tengan situs inversos, lo cual es bastante raro, muy, muy raro. Hasta ahora no he visto ningún caso de apendicitis en un paciente con situs inverso, pero los mencionamos porque puede ser que se dé en algún momento. Cuando no hay migración del apéndice y el ciego durante la vida embrionaria, miren dónde puede quedar ubicado el órgano. Puede estar situado más o menos a nivel del hipocondrio derecho o a nivel de los flancos, sobre todo el flanco derecho. ¿Sí? Hipocondrio derecho, flanco derecho. Esto me sirve a mí porque en ocasiones, por ejemplo, cuando el apéndice se inflama, el dolor en fosa ilíaca derecha ya no va a ser el que se va a presentar, sino que más bien, si tenemos sitios inversos, el dolor se va a presentar en fosa ilíaca izquierda, es decir, del otro lado, lo cual confunde totalmente el diagnóstico. Si el ciego y el apéndice no migraron del hipocondrio derecho a la fosa ilíaca derecha, también el apéndice se queda hacia arriba o en los flancos y tiende a doler en hipocondrio derecho, en flanco derecho, y esto nos confunde, por ejemplo, al menos en la mujer, en patologías biliares, como por ejemplo las litiasis biliares, aunque ahí tenemos un diferencial que es la edad. Entonces eso nos puede ayudar a diferenciar un poco. En los flancos derechos es mucho más común debido a que ahí tenemos el colon ascendente y es uno de los lugares que por lo general más se producen las colitis. Entonces hay que tener en cuenta siempre la posición o la situación topográfica que podría tener el apéndice en cualquier caso que nos llegue a la emergencia. Existen casos en que, por ejemplo, el apéndice está situado topográficamente en la fosa ilíaca derecha, pero es ascendente y tiende a llegar hasta los flancos o hasta el hipocondrio derecho. Y a pesar de que está en su posición natural, es tan largo que puede llegar a confundirse también con patologías hepatobiliares. También hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo hacemos los diferenciales? Epidemiología, por ejemplo, las edades, o por medio de pruebas de imágenes, como las ecografías, donde podemos diferenciar claramente todas las estructuras. Eh, el embarazo, el embarazo también es otro factor importante de tener en cuenta, porque el apéndice migra, entre comillas migra, de acuerdo a la edad gestacional. En una paciente embarazada que tenga hasta 2 o 3 meses, el apéndice se mantendrá básicamente en el lugar normal que podría estar en la mayoría de los casos, fosa ilíaca derecha, punto. Pero una paciente embarazada que ya pase los 4, 5, 6, 7, 8 meses, el apéndice conforme va creciendo el útero, también va comprimiendo las vísceras y va haciendo que el ciego y el apéndice se dirijan hacia arriba de la cavidad, es decir, asciendan, como podemos observar aquí en esta imagen esquemática. ¿Sí? Entonces, en una paciente embarazada con edad gestacional avanzada, tenemos que tener en cuenta que el dolor típico de apéndice en el punto de McBurney puede migrar y más bien doler en hipocondrio derecho, en flanco derecho, y nuevamente nos puede confundir con una patología hepatobiliar o una patología colónica. Claro que ahí nos va a diferenciar otra vez la epidemiología, los métodos de imágenes, sobre todo ecografía en embarazadas, y también signos y síntomas asociados. ¿Ok? Entonces, yo creo que es lo más importante de saber sobre la situación topográfica del apéndice. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me avisan, si no para continuar. Bien, no hay preguntas. Bueno, esta es la imagen que yo había puesto referencial para solamente darnos cuenta de las posiciones que pueden tener en fosa ilíaca izquierda, en sitios inversos, un apéndice retrocecal, un apéndice ascendente preiliar, por ejemplo, aquí tenemos
el ilion terminal llegando al ciego y la posición del apéndice, solamente para poder ver. Bien, las relaciones del apéndice con respecto a la cavidad abdominal dependen de la posición, ya sea retrocecal, por ejemplo en la imagen de aquí, o ya sea pélvica subcecal o preilial. Para resumir esto, vamos a decir que el apéndice hacia posterior cuando es descendente, lo más importante es la relación que tiene con los vasos ilíacos, ¿sí? Con los vasos ilíacos. Esto, más que nada, las relaciones son importantes para los cirujanos, para las cirugías, porque siempre hay que tener cuidado con las estructuras aledañas, y en este caso, el apéndice tiende a estar en íntima relación con los vasos ilíacos externos. Entonces, es un punto importante de conocer. Cuando es retrocecal, es importante porque normalmente hacia adelante se relaciona con el ciego y hacia atrás con el peritoneo parietal posterior. Pero hay ocasiones en las que el peritoneo visceral del ciego envuelve al apéndice. Y aquí nuevamente tenemos una importancia en cuanto a las relaciones porque puede ser que pase desapercibido. Por ejemplo, si está por debajo del peritoneo visceral, diremos que el apéndice es un apéndice retrocecal subseroso, lo cual complica un poco las apendicectomías porque el apéndice se pierde, o sea, no se encuentra fácilmente e incluso a pesar de estar inflamado, no se siente la consistencia dura y es bastante complicado encontrarlo. Otra relación importante es que el apéndice puede estar adherido, cuando es subsecal pélvico, puede estar adherido a las trompas de falopio o al ovario, en el caso de las mujeres, por medio de un ligamento denominado como apendículo ovárico o apendículo tubárico, lo cual también es importante para los cirujanos porque eso hay que separar primero para luego poder hacer la ligadura del apéndice. Entonces, todas esas relaciones son bastante eh, importantes que uno tiene que conocer. Creo que eso es lo más importante de relaciones. Vamos a pasar ahora al mesoapéndice o al peritoneo apendicular. Nos interesa saber sobre todo cuáles son las inserciones del mesoapéndice, porque de acuerdo a eso se van a realizar las apendicectomías, las ligaduras de las arterias apendiculares o de la arteria apendicular y la ligadura del mismo apéndice. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver el mesoapéndice, el cual normalmente o anatómicamente se lo describe como un fascículo triangular cuya base se encuentra situada a nivel perdón, cuyo vértice se encuentra situado a nivel del vértice del apéndice y la base alrededor de todo el borde apendicular o de todo el cuerpo del apéndice. Lo más relevante de saber aquí es que dentro de este meso, dentro del mesoapéndice, nosotros encontramos discurriendo la arteria apendicular, como podemos ver en el gráfico de aquí. Y lo importante es que el mesoapéndice puede ser tan transparente que se puede notar claramente cómo discurre la arteria apendicular, o puede ser tan grueso, como es el caso de estas imágenes, en donde ni siquiera se puede observar el vaso sanguíneo. Pero al momento de realizar las apendicectomías, el cirujano, el médico, quien está acompañando, tiene que saber que a pesar de que no ve el vaso, la arteria apendicular está sí o sí en este lugar. O sea, no hay variaciones anatómicas en cuanto al trayecto de la arteria apendicular. Lo que sí hay es que puede existir de 2 a 3 arterias apendiculares, lo cual es bastante raro, y que normalmente el mesoapéndice puede estar insertado en diferentes lugares del ciego y del ilion. El mesoapéndice normalmente puede adherir el apéndice, el órgano, al ciego hacia su parte posterior, puede adherirlo hacia su parte anterior, hacia sus partes laterales e incluso puede estarlo adosando hacia el ilion terminal. Todas esas relaciones del mesoapéndice son importantes porque, como les digo, primero hay que poder liberar el mesoapéndice, la arteria apendicular, para luego ligar el órgano y poderlo extraer. Estas son diferentes fositas que se forman dentro del mesoapéndice con los repliegues peritoneales, pero esto no tiene mayor importancia clínica, más bien los puse solamente como referencias anatómicas, pero ni clínica ni quirúrgicamente tienen importancia. Pasamos ahora a la constitución anatómica del apéndice. Mm, La constitución anatómica nos interesa porque de aquí podemos sacar una de las principales causas de apendicitis aguda.
Si bien es cierto, podemos decir que el apéndice está conformado tal cual el intestino grueso y ciego, colon, etcétera. Es decir, que están constituidos externamente por una serosa, que es el peritoneo visceral, ¿sí? Peritoneo visceral, lo mismo por acá, peritoneo visceral. Le sigue una capa muscular, ¿sí? La capa muscular, que es bastante desarrollada en el apéndice, a pesar de ser un órgano rudimentario, tiene una capa muscular muy desarrollada, bastante gruesa, en donde la capa muscular externa es longitudinal y da origen a las tenias colónicas, sobre todo en el vértice del apéndice, y una circular interna, que es mucho menos desarrollada que la longitudinal. Una submucosa o musculares mucosae, una submucosa, y luego una mucosa, que es epitelio cilíndrico simple. ¿Qué es importante del apéndice en cuanto a su constitución anatómica o su histología? Son estas grandes estructuras ovoideas, ¿sí? Denominadas como folículos linfoides o nódulos linfoides. Todos estos nódulos linfoides se encuentran situados en la submucosa del apéndice. Normalmente, en las edades pediátricas, hasta más o menos los 10, 11, 12 años, estos folículos linfoides no están tan desarrollados y tienen un tamaño normal. O sea, dentro del tamaño del apéndice es proporcional, ¿ya? Son proporcionales el número y el tamaño de folículos con el tamaño del apéndice. Cuando avanza la edad, posterior a los 12, 13, 14, 15 años, hasta los 30, 35 años, estos folículos linfoides pueden sufrir hiperplasias y pueden comenzar a crecer desmedidamente, ¿sí? Como podemos ver en estos casos, en estas imágenes de acá. A esto se denomina como hiperplasia linfoide. Debido a que aumenta el número de células y se agranda el tamaño de los folículos linfoides, recuerden la importancia de saber el diámetro de la luz apendicular, que es de 1 a 2 milímetros. Si este diámetro se reduce por cualquier cosa que crezca dentro de la pared apendicular o por fuera o se obstruya la luz, hace que el diámetro se reduzca mucho, muy chiquito, y comienza a aumentar esta presión. Entonces, al momento de crecer los folículos linfoides, aumentan la presión intraabdominal y pueden causar una inflamación del apéndice y provocar el apendicitis aguda. Esta es una de las principales causas de apendicitis aguda dentro de las edades comprendidas entre los 10, 15 años hasta los 30, 35 años. ¿Sí? Por eso es importante conocer la histología y también conocer las capas o la constitución anatómica del apéndice. Podemos ver aquí dos imágenes, una en donde comienza el desarrollo evolutivo de las hiperplasias en cuanto a la historia natural de la apendicitis. Esto será pues de 12 a 24 horas y por acá será de 24 a 48 horas, en donde ya el apéndice está más inflamado por la reducción de su luz. Incluso aquí podemos ver cómo está la luz tal cual amplia y acá está mucho más reducido. ¿Ok? Eh, Dentro de esta constitución anatómica también nos interesa hablar sobre los folículos linfoides en cuanto a la fisiología, ya que se considera que el apéndice es un órgano rudimentario, pero que tiene una función importante que es linfática. Sí, es linfática. Dentro de estos folículos linfáticos se producen inmunoglobulinas del tipo A, o sea, IgA, que son secretoras, son inmunoglobulinas secretoras y son las encargadas de ayudar pues en la inmunidad de todo el sistema digestivo posterior a la válvula ileocecal, es decir, de todo el colon. Sin embargo, se ha demostrado que no es totalmente necesario, ya que al momento de hacer las apendicectomías no hay mayor incidencia de enfermedades colónicas. Esto, entonces podemos decir que más bien es coadyuvante en la inmunidad, sí, coadyuvante. Ya les estaba hablando acerca de los folículos linfáticos y la hiperplasia linfoide en casos de apendicitis aguda. Creo que me quedé en la parte de que les había mencionado que los folículos linfoides entre los primeros años de vida, hasta los 10, 11, 12 años, son proporcionales al tamaño del apéndice y por lo tanto no causan ningún tipo de molestia. Entre los 10 y 35 años pueden ocurrir las hiperplasias por una causa no aparente, una causa que pasa inadvertida, es decir, es eh, idiopático, y después de los 35, 40 hasta 45 años,
Después de esas edades, estos folículos tienden a tener una atrofia, o sea, hay regresión fisiológica y se achican, se hacen más pequeños. La luz del apéndice incluso también se reduce, así como el diámetro. La diferencia es que, a pesar de que en las edades seniles la luz apendicular se disminuye, no causa inflamación ni aumento de la presión intraluminal porque es un proceso normal, fisiológico, en donde el organismo ya se va haciendo viejo, el organismo ya cambia toda su estructura y por lo tanto es que en edades posterior a 45 años, tanto en hombres como en mujeres, tienden a no producirse apendicitis agudas. Y si hay casos en los que ocurren, son extremadamente raros. Entonces, por epidemiología ya sabemos que entre 10 y 35 hasta 40 años máximo se pueden producir cuadros apendiculares y después de esta edad es muy raro que un dolor en fosa ilíaca derecha o en flanco derecho, que podría hacernos creer que es una apendicitis ascendente, pueda darse como apendicitis. Entonces ya nos hace dudar del diagnóstico la edad del paciente. ¿Qué factores podrían intervenir en el desarrollo de la hiperplasia de los nódulos? Realmente es idiopático, como les mencionaba. La única razón para que pueda existir, aparte de la idiopática, una hiperplasia de los nódulos es que existan infecciones virales, que es también una de las causas de apendicitis aguda que causan hiperplasia nodular linfoide. ¿Qué virus? Normalmente son virus adenovirus, que son los más comunes, que también causan infecciones gastrointestinales y son las que mayormente se pueden asociar a estos cuadros. Pero cuando hay una causa que podemos definir, por ejemplo la viral, pero cuando no hay una causa definida, es decir, que no hay ningún otro tipo de infecciones, es idiopático, sí, es idiopático. Bien. Bueno, en niños ya sabemos que los cuadros apendiculares son también bastante raros, pero sí pueden existir. ¿Ok? Ay, que no pase. Ya. Bien, mencionando rápidamente la irrigación y el drenaje venoso junto con los linfáticos, ya sabemos, y ya lo mencionamos a lo largo de la charla, que la principal arteria que irriga al apéndice es la arteria pendicular. Esta arteria pendicular es rama de la arteria o del tronco ilioceco cólico, que a su vez es rama de la arteria mesentérica superior. ¿Sí? La arteria mesentérica superior recibe ramas, recibe su sangre, recibe los nutrientes a través de ella. La arteria pendicular, al nacer del tronco ilio-seco apendiculario-cólico, discurre por detrás del ilion terminal e inmediatamente se introduce dentro del mesoapéndice para poder discurrir paralelo al órgano, ¿sí? Hasta llegar a la punta. Normalmente a nivel de la base del apéndice se divide en dos ramas, la arteria pendicular, una rama ascendente y una rama descendente, o una rama proximal y una rama distal. La rama proximal va a aportar irrigación a lo que son el tercio superior del apéndice, ¿sí? Y la rama inferior o distal a los dos tercios inferiores. Es decir, base, cuerpo y punta, la base por la rama ascendente y el cuerpo y punta o vértice por la rama descendente o la rama ay, pues, distal. Ok, bueno, el resto de todas las imágenes son referenciales, lo mismo, acá está por visión por la parte de atrás, por la parte posterior, ¿sí? De cómo- Como dije, lo importante es saber que la arteria pendicular discurre dentro del meso porque es un punto importante de referencia quirúrgico y normalmente cuando se realizan las ligaduras, tanto del meso y de la arteria como del apéndice, es a nivel de las bases, ¿sí? A nivel de la base se liga la arteria con el meso y a nivel de la base se liga el apéndice propiamente dicho. El drenaje venoso es paralelo a la irrigación arterial y es que parte desde la punta a través de la arteria pendicular, recorre todo el cuerpo, la base y termina pues drenando a nivel de la vena mesentérica superior. Y esta vena mesentérica superior ya sabemos que va a dar a la vena porta y etcétera, etcétera, etcétera. La vena cava inferior y ya el resto de recorrido que ustedes creo que ya se lo saben de memoria. Los linfáticos
Lo único más importante de mencionar aquí es la presencia de un pequeño ganglio linfático a nivel del vértice del apéndice, que es bastante constante, a veces no existe, pero sí en ocasiones se lo logra visualizar. También se encuentra en el espesor del meso, sin embargo se logra ver, ya que recordemos que el meso a nivel del vértice del apéndice tiende a ser menor, a diferencia del espesor en la base, que es mucho mayor. Una vez que llega a este ganglio, los pequeños vasos linfáticos del apéndice se dirigen hacia los linfáticos ileosecales que se encuentran paralelos al ciego, que son los ileosecales inferiores, y los ileosecales paralelos a las arterias mesentéricas, que son los ileosecales superiores. Y de ahí pues van a dar ya el sistema linfático mayor y termina el drenaje. La inervación del apéndice sí es un poquito importante, sí, vale bastante recalcarla, y es que no encontré una imagen referencial, pero está inervado por el plexo mesentérico superior, ¿sí? A través de las raíces T8, T9, T10. ¿Sí? T8, T9 y T10. T8, T9 y T10. Estas fibras discurren hacia el plexo mesentérico superior, hacen sinapsis y del plexo mesentérico superior se dirigen hacia el espesor del mesoapéndice, en donde terminan en unos pequeños plexos intramurales en el órgano. ¿Sí? Es importante conocer la inervación porque de aquí nos explica más o menos por qué se da la sintomatología típica de la apendicitis aguda. Y es que si ustedes han escuchado, sobre todo algún familiar, y también han leído en los libros, nos dice que el dolor por apendicitis aguda por lo general comienza a nivel de epigastrio, ¿sí? Y la gente lo confunde con una pirosis o con una gastroenteritis o con algún dolor abdominal por ejercicio. Entonces, al momento, o incluso puede confundirse con un infarto agudo de miocardio, en donde dice me duele la boca del estómago o me duele el epigastrio, los que saben, o me duele el estómago. Entonces, pero después de doler en ese sitio, en esa región, el dolor migra hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, debido a esa inervación, mediante las raíces T8, T9 y T10, que también a su vez inervan o se encargan de los dermatomas de esas zonas, es decir, más o menos a nivel de epigastrio, es que el dolor tiende a comenzar a nivel de la boca del estómago, como comúnmente se lo conoce, y que luego ya el paciente o la paciente refiere que tiene dolor en la zona típica de fosa ilíaca derecha. Así que no se olviden de eso. Esa es la explicación. Hay otras explicaciones como por ejemplo que mencionan que porque el intestino medio embriológicamente está ubicado en el plano medio y que por esa razón toda víscera que se inició formándose en el plano medio tiende a doler en el plano medio. Pero este es mucho menos aceptada ya que el dolor en apendicitis siempre es en epigastrio, casi no comienza ni en mesogastrio ni hipogastrio, es decir, no comienzan en, antes de emigrar, pues me refiero, no comienzan en otras zonas de la línea media, sino en epigastrio. Es importante tener en cuenta porque también el dolor puede simplemente pasarse directamente a fosa ilíaca derecha y no pasar por esa etapa de dolor en epigastrio. Igual lo vamos a revisar en la clínica. Ahora sí, hablando netamente de apendicitis aguda, ya vimos la anatomía, la embriología, algo de la fisiología. Vamos a comenzar a hablar ahora sí de apendicitis aguda como tal. Si tienen alguna pregunta antes de continuar, no sé si la escriban o la quieran preguntar por medio del micrófono. Y si no, pues continuamos. Bien. Hablando de la epidemiología, decimos que la apendicitis aguda, el cuadro de apendicitis aguda, es la causa más común de abdomen agudo. Es lo que ustedes el primer día de su guardia en emergencia van a ver. Va a ser lo primerito que les va a llegar. O puede ser que les presenten un trauma. Nunca se sabe, algún man que estaba por ahí mal parqueado y lo balearon o le dieron golpe, no sé. Bueno, pero lo más común clínicamente y que es de tratamiento quirúrgico va a ser una apendicitis aguda. Es lo que sí o sí les va a llegar. Y probablemente casi en todas las guardias vayan a ver. Esta apendicitis aguda tiene su incidencia, como hemos venido mencionando a lo largo de toda la charla, de entre 10 y 30 años de edad. Hasta los 35, 40 se puede extender. ¿Sí? Pasado eso, ya se hace diferenciales con otras patologías. Antes de los 10 años, es decir, en pacientes pediátricos menores a 10 años, los cuadros que cursen con
un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, tienen que hacerse diferenciar con cuadros respiratorios. Eso incluso lo aprendimos en semiología, en donde mencionábamos que dolor en fosa ilíaca derecha puede ser una apendicitis aguda y en caso de niños puede ser una neumonía. ¿Sí? Entonces hay que descartar patologías respiratorias del árbol superior de la vía aérea que pueden pasarse hacia el pulmón, como es el caso de las neumonías basales, neumonías lobares basales, sobre todo neumonía basal del pulmón derecho, porque es la zona o es el lado en donde se presenta el dolor típico de apendicitis aguda. Pacientes mayores a 35, 40 años, ya tenemos que hacer diferenciales, por ejemplo, en las mujeres, si el apéndice está hacia arriba, ascendente, con patologías hepatobiliares, nuevamente se los recalco porque es bastante común que se puedan confundir entre los diagnósticos. Eh, en pacientes mujeres, por ejemplo, de edad gestacional, entre 10 y 30 años, si hay un dolor típico de apendicitis aguda, se tiene que hacer diferencial con las estructuras que se encuentran en fosa ilíaca derecha en el caso de las mujeres, como por ejemplo los ovarios o las trompas de falopio. En ocasiones también diferenciales con patologías uterinas. Igual vamos a mencionar más adelante todas esas patologías diferenciales. Pero llévense muy en cuenta que es importante la edad del paciente, porque si ya venimos o ya viene un paciente que tiene 20 años con un dolor en fosa ilíaca derecha, nosotros lo primero que pensamos es apendicitis y de ahí sacar los diferenciales. Y si el paciente tiene más de 40 años, ya no vamos a pensar en apendicitis, sino en otras patologías. Y si el paciente tiene más de 40 años y es mujer y viene con un dolor en fosa ilíaca derecha, hay que pensar en otras patologías. Si tiene edad gestacional entre 10 y 30 años y viene con un dolor en fosa ilíaca derecha, hay que pensar en todas las patologías ováricas, tubáricas y uterinas. Sí, llévense eso muy presente. En cuanto al sexo, el riesgo de presentación es de 16.33% en hombres y 16.34% en mujeres en el mundo. Sí, esta es una incidencia mundial. Pero en nuestro medio, es decir, en nuestro país, en Ecuador, es mucho más frecuente en varones, sí. Más o menos, ¿qué diría? En una relación de cada 5 pacientes, 3 son hombres, o 4 son hombres, y una es mujer, o 2 son mujeres. Es bastante frecuente en varones y un poco menos frecuente en mujeres, pero esto no quiere decir que le quitan el puesto de que es la mayor causa de abdomen agudo. La incidencia anual es de 139.54 por 100.000 habitantes, o sea, es bastante frecuente según la cifra que vemos. Si se asocia con sobrepeso o no, por supuesto que sí, en un 18.5% y con obesidad en un 81.5%. Es importante porque pacientes que tengan sobrepeso y obesidad nos está indicando que no tienen una buena alimentación, sobre todo el consumo en fibras, ¿sí? Consumen fibras, consumen proteínas. Cuando la persona no consume fibras ni consume proteínas, las heces van a ser mucho más duras, ¿sí? Se van a deshidratar con mayor facilidad. Y esto provoca que la presión dentro del colon aumente. Y no solo aumente la presión dentro del colon, sino que las heces se dividen en varios trocitos, ¿sí? Se hacen bolitas de heces. No es una masa sola compacta. Entonces, esas bolitas de heces pueden obstruir la luz del apéndice y provocar una apendicitis aguda. Por eso es que en los casos de obesidad, si se dan cuenta, hay un 81.5% en donde, o sea, el 81.5% de los obesos tienden a producir o tienden a tener apendicitis aguda. Entonces, eso es muy importante, ya saben. Entonces, un paciente entre 10 y 30 años, que sea varón, que quizás por ahí lo ven medio gordito, ¿sí? Entonces, y viene con un dolor en fosa ilíaca derecha, pensar mucho en apendicitis aguda. Y si es mujer, casi lo mismo, solo que recuerden que es mucho más común en hombres que en mujeres, pero eso no quiere decir que no se produzcan en las mujeres, en las damas. Bien, entonces vamos a hablar de la fisiopatología y de la etiopatogenia, o de la etiología y la fisiopatología. ¿Cuáles son las causas que me pueden provocar a mí una apendicitis aguda? Todas las causas que se puedan mencionar, lo que va a producir es la oclusión de la luz apendicular. Ese es el detonante para producir apendicitis aguda, la oclusión o el cierre de la luz del apéndice. ¿Sí?
Entonces, entre las causas que podemos mencionar tenemos el agrandamiento o la hiperplasia de los folículos linfoides, de los cuales ya habíamos hablado, que puede ser viral o puede ser idiopática, y que por lo general entre los 10 y los 30 años, porque antes de eso el tamaño es proporcional al tamaño del apéndice, y después de eso sufre una regresión o una atrofia, y ya no es posible que por este mecanismo se produzca una obstrucción de la luz. Tener en cuenta eso. Entonces, eh, otro de las causas son los fecalitos. Ya habíamos mencionado cuál es la causa, que es el consumo bajo de fibras, pacientes obesos que no tienen buena alimentación, o incluso pacientes delgados que no tengan una buena alimentación, también pueden hacer heces duras y pueden producirse fecalitos que obstruyan la luz. Como podemos, aquí tenemos la imagen de un fecalito que está enclavado en la luz apendicular, como ejemplo. Los cuerpos extraños también, sobre todo las pilas, que es lo que más los niños tienden a ingerir dentro de su boca, cuerpos extraños, las pilas chiquititas. Los parásitos, parásitos como cuáles, por ejemplo, parásitos como el que tenemos aquí en la imagen, que son los Ascaris lumbricoides, que son parásitos migratorios y que pueden también introducirse dentro de la luz apendicular y comenzar a reproducirse y causar un cuadro parasitario asociado a apendicitis aguda, o una apendicitis aguda asociada a un cuadro parasitario, depende de lo que fue primero, el huevo o la gallina. Otro de los parásitos que también puede producir apendicitis aguda son los oxuros o los enterobios vermiculares, mismo nombre. Los enterobios, recuerden que se alojan por lo general en el ciego. Ese es su lugar de residencia. Ahí crecen, ahí se reproducen. Lo único que no hacen es nacer ahí, porque recuerden que nacen en las periferias del ano y luego migran hacia el ciego. Entonces, al momento de reproducirse dentro del ciego, pueden migrar hacia el apéndice de forma errática y causar cuadros apendiculares. Eso entre dos parásitos. Y si quieren otro ejemplo, podemos mencionar las amebas. En los casos de amibiasis también pueden provocar cuadros de apendicitis agudas. Las diferencias es que cada uno de estas parasitosis tiene su, su cuadro clínico particular. En el caso de los ascaris y las enterobiasis son bastante similares, pero por ejemplo, en el caso de las amibiasis, ya podemos ver que el paciente puede presentar diarrea mucosanguinolenta. Y de ahí pues nos puede hacer un diferencial entre que pueda ser un fecalito, un cuerpo extraño o un agrandamiento de folículos, ya que si hay parásitos y presenta además el cuadro o la clínica típica de la apendicitis aguda, se puede estar asociando que la inflamación puede ser por motivo de parasitosis. Otra de las causas son los tumores, ¿sí? Tumores que más común son en pacientes ancianos y sobre todo no son tumores apendiculares, no son primarios del apéndice, sino tumores que crecen en el colon o en el ciego, que terminan aumentando la presión intraluminal del apéndice y pueden provocar apendicitis. La torsión apendicular, esta es bastante rara y la única forma de que se produzca es que el mesoapéndice sea tan laxo que no permita estar totalmente sujeto ya sea al ilion o al ciego, sino que más bien se encuentre bailando en la cavidad abdominal, como comúnmente o coloquialmente podríamos decirlo. Y un traumatismo cerrado también puede ser una de las causas, aunque estos son mucho menos frecuentes. Por lo general, los traumatismos laceran los demás órganos, las demás vísceras, y el apéndice queda intacto. Esto es porque normalmente el apéndice es bastante pequeño como para que sea lesionado por un trauma, a menos que pues sea una puñalada, por ejemplo, que le dé justo al apéndice, pero ya sería tener un tino increíble para darle al apéndice. Pero por lo general es traumas de las otras vísceras, y como ya se realiza cirugía para esas vísceras, se hace la apendicectomía profiláctica. Entonces ya para que en el futuro no moleste y tenga que volver a ser reintervenido, ya se le hace la apendicectomía. Ok. Bien, entonces a todo esto, cualquiera de estas causas me puede provocar el aumento de la luz, de la luz o de la presión intraluminal del apéndice. Esto hace que se expandan las paredes y comience el órgano a producir mayor cantidad de moco, ¿sí? Normalmente en condiciones fisiológicas, como hemos mencionado, el apéndice produce moco, pero la luz es tan estrechita que
la cantidad de moco que puede soportar es apenas de 0,1 mililitros. Si se obstruye la luz y el apéndice comienza a producir mayor cantidad de 0,1 mililitros, va a aumentar obviamente o va a ocupar la luz del apéndice y va a aumentar la presión intraluminal. Entonces esto va a provocar que se expanda el órgano, comience a dilatarse y comience a aplastar, entre comillas, el drenaje venoso y la irrigación, sobre todo el drenaje venoso. Cuando esto se produce, y normalmente la presión puede aumentar incluso hasta 85 milímetros de mercurio, superando increíblemente la presión venosa. Recuerden que la presión capilar venosa es apenas de 10-15 milímetros, hasta 20. Si supera esto, hace que se obstruyan las venas. Entonces comienza a provocar una éstasis y comienza a provocar una congestión venosa. ¿Sí? Una congestión venosa. La congestión venosa asociada a la dilatación, asociada a la obstrucción de la luz apendicular, hace que se produzca mayor cantidad de moco y a su vez comienza el proceso de cianosis y de translocación de bacterias, ya que al no tener la irrigación adecuada y el drenaje venoso adecuado, va a proliferar la flora bacteriana. ¿Sí? Va a proliferar la flora bacteriana. Y esto lo vamos a hablar ya mismo, cuál es la flora bacteriana normal y cuál es la flora bacteriana que se incrementa cuando hay cuadros apendiculares. Una vez que se distiende todo esto, la pared, se distiende el órgano, existe congestión, aumenta la presión, aumenta la cantidad de moco, hace que comience el proceso de isquemia y el proceso de necrosis del apéndice, ¿sí? Obviamente ya para estos momentos, desde que el apéndice comienza a dilatarse, comienza a doler. Comienza a doler. ¿Por qué comienza a doler? Porque al hacerse un poquito más grande, comienza a hacerle cosquillas al peritoneo parietal a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Porque normalmente si el apéndice no alcanza el peritoneo parietal, así esté congestionado o isquémico, no va a doler. Pero como la irritación pasa del apéndice hacia el peritoneo parietal, comienza el dolor a nivel de la pared abdominal, ya sea el dolor típico en fosa ilíaca derecha. Ok, entonces para este entonces ya la isquemia, el dolor, etcétera. Y comienza pues la necrosis. Y con la necrosis aumenta aún más la producción de la formación o la proliferación bacteriana, lo que hace que se sobreinfecte. Es decir, que a partir de las 48 horas de todo este proceso, cuando ya comenzó, comienza a infectarse, a sobreinfectarse, comienza el sistema inmunitario a tratar de mantener la infección dentro del rango del apendicitis, es decir, dentro de solamente el cuadrante inferior derecho. En un intento de esto se producen muchos mediadores inflamatorios, se producen infecciones de las serosas, infecciones del peritoneo parietal, infección e inflamación de los tejidos aledaños, es decir, del mesoapéndice, del mesocolon, del colon ascendente o del mesenterio del hilo terminal. Y todo esto conlleva a que exista un proceso denominado como plastrón apendicular, ¿sí? Plastrón apendicular, que es una masa grandota que se forma en el cuadrante inferior derecho por motivo de inflamación apendicular de varios días de evolución. Después del plastrón, después de que se produce el plastrón, puede ocurrir un infarto total del apéndice con necrosis y que va a conllevar obviamente a perforación. Y estos son los cuadros mucho más severos, en donde puede existir peritonitis localizada, purulenta, dentro del cuadrante inferior derecho, o puede producirse una peritonitis generalizada, con neumoperitoneo y los signos típicos de peritonitis generalizada, como el abdomen en tabla. ¿Sí? Y obviamente la alteración del estado hemodinámico general. Ok, entonces más o menos eso es todo lo que sucede durante la fisiopatología de un cuadro apendicular de apendicitis aguda. Entonces, para resumir, aquí tenemos que obstruir la luz, se acumula el moco, proliferan las bacterias por aumento de la presión intraluminal, se distiende la pared, lo cual comienza a causar el dolor, se corresponde luego con necrosis, isquemia, ¿sí? Se ulcera la mucosa, hay mayor invasión bacteriana, puede haber perforación que produce plastrón apendicular.
o al revés, plastrón con perforación y luego produce las peritonitis, ya sea localizada o generalizada. ¿Sí? Más o menos así ocurre todo el cuadro. Este cuadro o este mecanismo fisiopatológico, en cuanto a las 0 horas de evolución hasta las primeras 24 horas de evolución, nosotros podremos evidenciar solamente distensión de la pared apendicular. Pasadas las 48 horas, a veces dicen hasta las 36 horas, a veces entre 36 y 48, pero por lo general en experiencia, pasadas las 48 horas, es decir, los 2 días de evolución del dolor, ya pueden observarse signos de necrosis, signos de ulceración, invasiones bacterianas con formaciones purulentas, e incluso pasados los 3-4 días, ya existe el plastrón apendicular o incluso perforaciones. Y créanme que en el medio en el que vivimos, es decir, en Ecuador, lo más común es que esas apendicitis lleguen ya de 3, 4, a veces hasta 5 días de evolución. Porque aquí tenemos la costumbre de que si no nos duele para matarnos, no vamos al hospital, no vamos al médico. Entonces la gente normalmente tiende a tomar medicamentos, analgésicos, antibióticos, antes que ir al médico, antes que ir al hospital. Entonces esas apendicitis ya llegan perforadas o llegan con plastrones, ya con signos de necrosis y esas son mucho más complicadas. Entonces, ¿por qué el paciente se puede morir? Una persona se puede morir con apendicitis, sobre todo con perforación y peritonitis. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay ninguna. Si tiene alguna pregunta, por favor, estoy abierto a cualquier duda. Si no se entendió, si no lo expliqué de la mejor forma, me avisan para rápidamente volverlo a decir. Y si no, pues entenderé que se entendió y seguimos. ¿Ok? Bueno. Dentro de la fisiopatología y obviamente también de las horas de evolución que les había mencionado, tenemos fases dentro del cuadro apendicular. 4 fases, ¿sí? 4 fases, a veces se agrega una quinta, que es el plastrón apendicular. Entre las fases tenemos la primera, que es la fase catarral, la segunda, la fase flegmonosa o fibrinosa, la fase necrótica, que es la tercera, y la cuarta, la fase perforada. A veces se agrega antes de esta fase perforada el plastrón apendicular, o a veces se agrega incluso fase perforada como cuarta fase y quinta fase, plastrón apendicular. Sea como sea, las apendicitis no complicadas son la fase catarral y hasta la fase flegmonosa o fibrinosa. Y las apendicitis complicadas se las considera a partir de la fase necrótica, fase perforada y el plastrón o la fase del plastrón apendicular. Es importante porque, por ejemplo, una fase catarral y una fase flegmonosa fibrinosa se resuelven únicamente haciendo la apendicectomía convencional y terminando rápidamente la cirugía. Y obviamente el tratamiento antibiótico va a ser mucho menos agresivo en estas 2 fases. Mientras que en las fases necróticas y perforadas junto con el plastrón, las intervenciones quirúrgicas son un poco más tediosas, tienen que ser con mucho más cuidado porque son tejidos bastante lábiles y que también ya están sobreinfectados. Por lo tanto, la terapia antibiótica preoperatoria y postoperatoria tiene que ser bastante agresiva. Tiene que utilizarse antibióticos de amplio espectro. Entonces, en la fase catarral, para describir brevemente las características, vamos a observar que el apéndice se encuentra con hiperemia, se encuentra hiperémico, ¿sí? Bastante rojo, la consistencia va a estar más dura y no hay presencia ni de líquido purulento ni tampoco de necrosis. Eso es importante. Entonces, así como está esta, la vamos a ver en una apendicitis aguda de más o menos unas 12-24 horas de evolución. La fase flegmonosa o fibrinosa, ya vamos a observar que comienza a haber material purulento alrededor del apéndice, la consistencia se vuelve aún más dura, está más dilatada e incluso se puede observar que ya no tiene una coloración roja, hiperémica, sino más bien violácea, ya tiende a la cianosis. Estas fases flegmonosas son entre las 24 hasta 36 horas de evolución, hasta máximo las 48. Se observa fase flegmonosa, fase fibrinosa. La fase necrótica
ya es pasadas las 48 horas de evolución, ¿sí? Y ya cambia totalmente el aspecto, ya se pierde la anatomía por completo. Miren, ya esto ni parece apéndice. Cambia la coloración, es totalmente pardo negra, azulada, negra, puede haber presencia de material purulento y cuando está en esta fase, si uno toca con poco cuidado el apéndice, puede llegar hasta acá, a la siguiente fase. O sea, manualmente se puede pasar de la fase necrótica a la fase perforada. Y la fase perforada puede ocurrir también posterior a las 48 horas, entre las 48 y 72 horas, a veces hasta posterior a las 72 horas. Pero aquí ya observamos que hay fase necrótica, hay infección bacteriana, obviamente ya se formó una solución de continuidad entre las paredes y terminan en esto, en plastrón apendicular. Cuando la apendicitis aguda no se trata en las primeras 24 o 48 horas, la reacción inflamatoria es tal que va a provocar que los mediadores inflamatorios, el meso, las asas intestinales adyacentes, el ciego propiamente, y además las hebras de fibrina que se pueden encontrar en el líquido peritoneal, todo esto conlleven a una reacción inflamatoria severa que me produzca toda esta masa. Si se produce una masa. Y durante el examen físico, uno puede determinar incluso que ya existe plastrón apendicular, porque cuando se palpa el abdomen, ya se siente una masa, se siente el efecto de masa, o sea que nos rebota al tacto. Entonces recuerden, no complicadas, catarral, flegmonosa. Complicadas, necrótica, perforada y plastrón apendicular. Fase catarral flegmonosa, antibióticos que no son tan agresivos. Necrótica y perforada, antibióticos con amplio espectro. ¿Sí? Así se va a tratar en el preoperatorio y en el postoperatorio. Ahora, ¿qué antibióticos deberíamos usar nosotros? Eso dependerá pues de conocer cuál es la microbiología, la microbiota en el apéndice y en el ciego. Tenemos aquí varios cuadros y podemos decir que la microflora bacteriana es muy diferente en el apéndice inflamado que en el normal. Eso ya también se los había mencionado. En el apéndice normal, cuando no hay cuadro de apendicitis aguda, el 25% de toda la microflora es de anaerobios, ¿sí? Es de anaerobios. Es decir, más o menos en baja cantidad. O sea, son la cuarta parte de toda la microflora, toda la microflora. Pero cuando existen apendicitis agudas y sobre todo posterior a las 48 horas, los anaerobios superan el 60% de la microflora, es decir, más de la mitad de la microflora que hay es de bacterias anaeróbicas. ¿Ok? ¿Por qué me interesa a mí saber esto? Porque esto me va a determinar a mí qué clase de antibióticos voy a utilizar. Si yo tengo cuadros de apendicitis agudas de pocas horas de evolución, voy a tener que utilizar antibióticos que vayan contra gram positivos, gram negativos y aerobios, ¿sí? En su mayor proporción, mientras que para anaerobios serán en menor proporción. Es decir, que yo me puedo mantener solamente con antibióticos que vayan contra aerobios, gram positivos y gram negativos. Pero, como por ejemplo la cefazolina, ya por ponerles un ejemplo, la cefazolina. Pero si ya tengo un cuadro apendicular después de 48 horas de evolución, yo ya voy pensando en que la mayor cantidad de bacterias que van a sobreinfectar el apéndice son anaerobias. Entonces yo ya tengo que ir pensando en que yo tengo que dar un antibiótico para anaerobios. ¿Sí? Tengo que introducirlo sí o sí. ¿Qué antibióticos? Para irles mencionando y adelantando, entre los antibióticos para anaerobios, ya sabemos, la clindamicina es uno, y también se puede utilizar el metronidazol. Clindamicina y metronidazol son las dos pautas que vamos a utilizar para anaerobios, las principales. Y vamos a ver después en qué dosis y cómo los vamos a administrar. Pero por el momento les indico la importancia de saber la microbiología del apéndice y cuándo está en cuadro apendicular agudo y cuándo está en un apéndice normal. Entonces aquí ya mencionan las bacterias más comunes. Por ejemplo, dentro de las aerobias tenemos a la Escherichia coli, que es la más común dentro de todo el tracto digestivo. Y en segundo lugar, el Streptococcus viridans. Eso no cambia en ninguno de los estudios que se ha hecho. Sigue manteniéndose en que Escherichia coli y Streptococcus viridans son las principales bacterias aerobias. Entonces,
fármacos que vayan contra Escherichia coli van perfectamente para profilaxis preoperatoria en apendicitis aguda. Y entre los anaerobios más comunes, Bacteroides fragilis y también tenía las Fusobacterias nucleotum. ¿Sí? Los Bacteroides fragilis y las Fusobacterias, sobre todo las Fusobacterias, son importantes porque estas son las que se van a encontrar en mayor proporción en los cuadros de apendicitis aguda. ¿Sí? Fusobacterias. Y el resto, pues ya aquí he puesto otras tablas en donde podemos ver el porcentaje que existe en apendicitis que tienen gangrena y apendicitis que están perforadas. Pero lo esencial es saber eso. 60%, más del 50% de la microflora es anaerobia en apendicitis después de las 48 horas de evolución. Antes solo es el 25% de anaerobio. Eso quiere decir que después de las 48 tengo que dar agresivamente antibióticos anaerobios y antes puedo mantenerme solamente con antibióticos que van contra gram positivos, gram negativos y aerobios. Es decir, contra bacterias, contra Escherichia coli, por sobre todo. De ahí pueden existir otras bacterias como los peptostreptococos, las pseudomonas, los bacteroides intermedios, los lactobacillus, las eubacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, llévense lo más importante. Y aquí entramos a la semiología y a la presentación clínica, las manifestaciones clínicas de una apendicitis aguda. Mm, bueno, aquí, al menos en apendicitis aguda, existe un centenar de signos que nos pueden servir. Sí, aquí he puesto algunos: signo de Bloomberg, signo de Ropsi, de Aron, de Musi, de Sommer, del SOAS, obturador, de Cope, talopercusión, de Dunphy, triada de Alofow. Son infinidad de signos y síntomas. Bueno, sobre todo de signos que se pueden utilizar. Así también hay algunas maniobras, pero obviamente en un paciente que a nosotros nos llega al hospital con dolor, no le vamos a practicar todos los signos habidos y por haber, porque lo que menos queremos es que el paciente sienta dolor o más dolor del que ya está sintiendo. Entonces, solo los he puesto como referencia y les adelanto que el que más se utiliza es el signo de Bloomberg y quizás el signo de Ropsi. Y lo menciono porque este signo está dentro de una tabla que es la escala de Alvarado, que nos va a servir para el diagnóstico. El resto es solamente quizás para orientarnos clínicamente si el apéndice es retrocecal, si está pélvico, si está preilial, pero en general el signo de Bloomberg, punto de McBurney y signo de Ropsic son más que suficientes a la palpación para poder diagnosticar apendicitis aguda. Ok, entonces vamos a empezar primero con la anamnesis dentro de la semiología. Entonces el paciente normalmente lo típico es que nos llegue con un dolor abdominal, ¿sí? Que nos refiere un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, ¿sí? En fosa ilíaca derecha. El paciente no come, está anoréxico, no le han dado para nada ganas de comer. Si el paciente le viene con dolor abdominal y le dice que dentro de las horas que estuvo con el dolor abdominal le dio hambre y comió, nos hace dudar del diagnóstico de apendicitis aguda. Porque un dolor de apendicitis aguda no te permite comer, o sea, no tienes ganas de comer para nada. Entonces, si el paciente ha comido, tenemos que pensar en otros cuadros como una colitis, una proctitis, en el caso de las mujeres, una oforitis, por ejemplo, una inflamación de las tubas. Entonces ya hay que ir cambiando el diagnóstico. Va a presentarse ocasionalmente náuseas y vómitos, aunque no son mandatorios. Las náuseas y los vómitos muchas veces están inexistentes. El paciente no refiere que ha tenido náuseas y vómitos. Pueden presentar constipación o diarrea, es decir, estar estreñidos, o pueden estar con cuadros diarreicos, lo cual tampoco es mandatorio porque hay pacientes que no refieren ni estreñimiento ni tampoco diarrea. Y lo último que se presenta es la fiebre, una fiebre que no supera los 38,5 grados centígrados. Es mayor a 38, pero menor a 38,5. ¿Sí? Entonces, estos son los signos y síntomas típicos de un paciente con apendicitis aguda. Como hemos dicho, pueden cambiar. El dolor abdominal, por ejemplo, si nos ponemos a hablar, podemos decir que este dolor abdominal es característico de que comience en epigastrio, como lo habíamos mencionado, debido a la inervación del apéndice. Entonces comienza en epigastrio, tú le preguntas al paciente, ¿sabe qué? Dígame, cuénteme,
¿por qué viene? Y él te dice, no, es que me comenzó a doler la boca del estómago, me ardía, me dolía, y luego le preguntamos, ¿y qué pasó después? Y el paciente les dice, después de eso, doctor, me dejó de doler el estómago y me comenzó a doler acá. Y se señala la fosa ilíaca derecha. Entonces ahí ya tenemos el dolor típico de apendicitis aguda. E incluso se considera estas dos preguntas como referentes específicos de apendicitis. ¿Cuáles son las dos preguntas? La primera que hicimos que fue, cuénteme, ¿por qué vino? ¿O dónde comenzó el dolor? Para resumirlo, ¿dónde comenzó el dolor? Y él les dice en el estómago, o en la boca del estómago, o en el epigastrio, punto. Ahí va un punto para apendicitis aguda. Y segundo, le preguntamos, ¿y qué pasó después? O le preguntamos, ¿y después dónde le dolió? Y él nos dice, luego ya no me dolió la boca del estómago, me dolió acá. Y señala la fosa ilíaca derecha. Bingo, 2 puntos. Dolor típico de apendicitis aguda. Asimismo, nos va a decir, no tenía ganas de comer, estaba con náuseas, estaba con vómitos. Puede ser que les diga, no he podido ir al baño. O puede ser que les diga, doctor, estoy con diarrea, he ido muchísimas veces al baño, o de 3, 4, o puede ser que solo haya ido 2, pero él no va en ninguna, él no va más que una vez cada 2, 3 días, entonces eso también es diarrea. Eh, se le toma la temperatura o él mismo nos refiere, doctor, me siento caliente. Entonces, todo esto es cuadro típico de apendicitis. Tener en cuenta, otra vez, anorexia siempre está presente, pero siempre debe estar antes del dolor abdominal. Las náuseas y los vómitos, lo mismo. Sin embargo, estos no son mandatorios, al igual que la constipación y la diarrea, y la fiebre también puede no existir. O sea, el paciente puede estar totalmente normal la temperatura. A la exploración física, los signos vitales están normales, puede haber ligera taquicardia, pero es por el mismo proceso inflamatorio, porque el paciente está preocupado, porque le duele, entonces ahí no hay ningún signo raro. El pulso puede estar normal o acelerado por la misma taquicardia. La deshidratación es leve, porque ya les digo, el paciente en ese estado no come y obviamente tampoco le va a dar ganas de tomar agua, ni de comer ni de tomar agua. Entonces va a tener una deshidratación leve, puede ser que estén resecas las mucosas, pero nada más allá. Si el paciente tiene una deshidratación severa, en donde ya ustedes ven que los ojos están hundidos, existe signo del pliegue, las mucosas cianóticas, sobre todo los labios y los lóbulos de las orejas, entonces ya podemos decir que ese paciente está sufriendo, puede ser que tenga el cuadro de apendicitis aguda, pero está sufriendo un cuadro de respuesta inflamatoria severa, en donde ese paciente hay que tratarlo de inmediato, porque se puede descompensar. La típica triada de Alofoy, que no es más que hiperestesia cutánea en fosa ilíaca derecha, dolor en fosa ilíaca derecha y la contractura involuntaria de los músculos oblicuos y recto anterior del abdomen. ¿Sí? Entonces en esa parte el abdomen está duro, apenas pasamos la mano duele y de paso cuando la palpamos también le duele. ¿Ok? Eso con respecto a la exploración física. Ahora, eh, algo importante a la inspección que sí les voy a decir es que estén bien atentos, porque los pacientes con apendicitis aguda mm, siempre llegan con la postura típica. El paciente arrastra la pierna porque no puede pisar adecuadamente porque al pisar firme le duele, entonces arrastra la pierna derecha o la mantiene semiflexionada, no la puede extender. Además de esto, se toma con su mano derecha la fosa ilíaca derecha, encorva la columna, es decir, se lanza como hacia adelante y camina de esa manera. Entonces se encorva hacia adelante, se toma la fosa ilíaca y de paso arrastra la pierna. Entonces todo eso nos está indicando en la inspección que ese cuadro puede ser apendicitis aguda. A la palpación buscamos los signos de apendicitis aguda. Aquí les he mencionado toditos, pero ya les dije, Bloomberg y Ropsic sí o sí. Entonces buscamos el signo de Bloomberg, creo que sí tengo imágenes de eso. Ok, bueno, aquí tengo unas imágenes referenciales. Los signos, el signo de Bloomberg que se lo busca en el punto de McBurney, ¿sí? Ya habíamos dicho, una línea imaginaria que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo. Ahí presionamos, ¿sí? El signo de Bloomberg se da cuando, al presionar el punto de McBurney, ¿sí?
lo presionamos del todo y luego lo retiramos bruscamente, es decir, descomprimimos bruscamente el abdomen y el paciente dice, ay, me dolió más que cuando usted me estaba presionando, eso es signo de Bloomberg, ¿sí? Se intensifica el dolor a la descompresión. Este es el más específico y sensible, se podría decir, de todos los puntos apendiculares, de toda la infinidad que existe. Existe, normalmente en los hospitales se dice signo de McBurney, o sea, signo de McBurney en vez de signo de Bloomberg, lo cual no es del todo correcto porque el signo de McBurney solamente es el dolor en el punto de McBurney y el signo de Bloomberg es el dolor a la descompresión. Pero en la práctica se dice signo de McBurney y bueno, está aceptado en los hospitales. Ya uno le dice signo de McBurney, ya sabe que están hablando igual del de Bloomberg y que es apendicitis aguda. Se refiere a apendicitis aguda. El signo de Robson es dolor cuando nosotros palpamos o presionamos la fosa ilíaca izquierda. ¿Sí? Se despierta dolor vivo a nivel de la fosa ilíaca derecha y la razón es porque se dice que al presionar la fosa ilíaca izquierda se aumenta la presión dentro del colon izquierdo y esto hace que por retroceso, ¿sí? Aumente la presión intracólica del lado derecho y por lo tanto la presión del ciego y por lo tanto la presión del apéndice. Entonces despierta dolor vivo. Estos dos signos son los más comunes utilizados, pero el más común y el que no debe faltar es signo de Bloomberg con el punto de McBurney. Punto, se acabó. Entre los otros signos ponemos el signo del psoas, esto es si ya queremos nosotros saber, por ejemplo, si el paciente nos llega con una apendicitis retrocecal, si nosotros realizamos la maniobra del psoas, que es acostarlo en decúbito lateral izquierdo y pedirle que extienda el miembro inferior derecho hacia atrás, ¿sí? Lo lleve hacia atrás. O con nuestra propia mano lo hacemos y despierta un dolor vivo en la región lumbar derecha, ¿sí? Eso habla de una zoitis que nos está indicando que la punta del apéndice ha inflamado el peritoneo parietal posterior y por ende el psoas hacia atrás. ¿Sí? Esto también es importante porque nos diferencia de un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Si el dolor viene en cambio en región lumbar derecha, nosotros podemos pensar que es una apendicitis retrocecal. Más el signo del psoas positivo, ya tenemos la posición del apéndice. Está retrocecal, nada que hacer. El signo del obturador es también utilizado, sí lo he visto utilizar, pero es para nosotros determinar si el apéndice está pélvico. Si el signo del obturador es positivo, el apéndice está hacia la región pélvica. ¿Cómo la realizamos? El paciente acostado en decúbito dorsal o en decúbito supino, la rodilla en 90 grados, si flexionamos la cadera con la rodilla en 90 grados y hacemos una rotación interna de la rodilla o de la cadera. Si mandamos para adentro la rodilla y hacia afuera la pierna. Sí, hacia adentro la rodilla, hacia afuera la pierna. Y esto despierta un dolor a nivel de la región pélvica, ¿sí? De la pelvis. Esto nos indica que el apéndice está en la región pélvica, un apéndice pélvico. ¿Para qué nos sirve todo esto? Realmente, psoas y obturador, para nada, porque sea como sea, el tratamiento de apendicitis aguda es quirúrgico. Entonces es más que nada solo para conocer la posición y para describir la semiología. Pero de ahí relaciones e importancia clínico-quirúrgica realmente no tiene mucha validez. Y bueno, aquí he traído otros puntos dolorosos, como les dije, hay bastantes, como el punto de Morris, el punto de Halagier, el punto de Sonnenburg, el punto de Lesene, el punto de Lange. Cada uno pues tiene su diferente posición. Por ejemplo, el de Morris eh, es una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca superior, casi parecido al de McBurney, pero esta vez la unión es entre los dos tercios externos y el tercio interno. Ahí. Presionamos dolor, apendicitis aguda preilial. Aquí lo podemos utilizar para saber si está preilial, por ejemplo. Pero ninguno de estos puntos son del todo específicos. Por ejemplo, el de Morris se puede confundir con el de McBurney fácilmente porque la reacción inflamatoria puede llegar hasta la región periumbilical y podemos pensar erróneamente que está preilial cuando normalmente puede estar solo subsecal. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos el resto. Por ejemplo, el de Lange es válido mencionarlo porque nos está hablando de que existe, bueno, más que nada el de Sonnenburg, más que el de Lange, porque lanzamos una línea bilíaca en donde el punto de unión entre esta línea bilíaca y el borde externo
del recto anterior mayor del abdomen nos indica el punto de Sonnenburg, pero se puede confundir con el punto ureteral medio. Recuerden que el punto ureteral medio también es casi a nivel del borde externo del recto anterior mayor del abdomen. La diferencia es la clínica. Pero bueno, aquí mencionamos bastantes puntos: punto de Lenzmann, punto de Lotlisen, una variedad inmensa. Uno que otro para retrocecal, el otro para preilial, otro para subcecal, laterocecal, etc. Y existe una pequeña zona semiológica denominada como triángulo apendicular de Sherring, que es la unión del punto de Morris, el punto de McBurney y el punto de Lange. Entonces, entre los tres forman el triángulo apendicular de Sherring o la zona triangular apendicular de Sherring. Y solamente es importante porque en esta zona, en este triángulo, hay hiperestesia cutánea, hay contractura y hay dolor abdominal. Es decir, que en esta zona es donde se produce la tríada de Yalofoy. ¿Sí? Nada más por eso es importante. Ok, entonces vamos al diagnóstico para avanzar. El diagnóstico de apendicitis aguda se basa en historia clínica, en examen físico, más nada. O sea, es netamente clínico. Nosotros vamos a poder determinar que el paciente tiene apendicitis aguda solo con los signos y síntomas y con las preguntas que le vamos a hacer. Ok. Bien, entonces vamos a más o menos, vamos a explicar más o menos que un paciente nos llegue a la emergencia. Entonces llega un paciente a la emergencia de 20 años de edad, por ejemplo, 22, 23 años de edad, masculino, que nos refiere dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Ya, nos llega con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y nos piden que lo valoremos. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Primero tenemos que comenzar con la historia clínica. Entonces, le decimos al paciente que se siente o que se acueste y nos comienza a contar: señor, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene? Etcétera. Entonces nos dice: ¿sabe qué, doctor? Me comenzó a doler en la boca del estómago. Ya, después de no sé cuántas horas, por ejemplo, le preguntamos, lo primero que le preguntamos después de que él nos dice el dolor, que es el principal síntoma, le preguntamos: ¿hace cuánto fue? Entonces él nos dice: comenzó hace, ¿qué será? 8 horas, 12 horas, pongámosle, 8 horas, 12 horas. O llega en la noche y nos dice: fue en la mañana. Entonces ya más o menos calculamos cuántas horas han pasado. Después de eso, ¿qué le pasó? El dolor se me fue a fosa ilíaca derecha, doctor. Se señala acá la fosa ilíaca derecha. Bien, entonces ahí ya tenemos fosa ilíaca derecha, dolor en fosa ilíaca derecha. El primero comenzó en epigastrio y fue hace 8 o 12 horas máximo. Entonces ya vamos sacando el cuadro clínico. Después de eso, ¿qué le preguntamos? Le preguntamos: ¿qué más ha sentido además del dolor? ¿Qué tiene? Nos va a decir, quizás nos describa, quizás no. Puede ser que nos diga: doctor, no he tenido apetito para nada, no he comido nada. Entonces ahí va otro síntoma típico de apendicitis: anorexia. ¿Y qué será? Él se olvida de mencionar los demás. ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Usted ha tenido náuseas? ¿Ha tenido vómitos? Nos va a decir: sí, he tenido náuseas toda la mañana o toda la tarde, pero no he vomitado. Ya, la náusea sola o náusea con vómito también es parte del cuadro de apendicitis aguda. Entonces ahí ya tenemos otro síntoma de apendicitis aguda. ¿Qué más le preguntamos? Además de esto, tenemos que sacar los diferenciales, porque con un dolor en fosa ilíaca derecha, con 8 o 12 horas de evolución, un paciente joven, masculino, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, además de esto, tenemos que preguntar por el aparato urinario, el aparato reproductor, el aparato respiratorio. Tengan en cuenta eso. Entonces, después de que preguntamos por qué vino, el dolor, cómo fue el dolor, cuándo apareció el dolor, qué más tiene aparte del dolor, le vamos a preguntar: ¿usted ha podido ir al baño? Sí, no, nos refiere diarrea, constipación, porque aparte de que la apendicitis aguda puede provocar constipación y diarrea, una colitis también nos podría provocar o una gastroenteritis también nos podría provocar una diarrea o una constipación, sobre todo diarrea. Además de esto, preguntaremos después: señor, ¿usted le arde o le duele el orinar? Puede responder que sí, que no. Si nos responde que no, ya vamos descartando patologías de la vía urinaria. Si nos responde que sí, tenemos que ir pensando en que puede ser ese dolor por un cólico ureteral, por ejemplo, que no esté tan marcado,
como para hacer un dolor 10/10, porque puede ser que el cálculo que pase sea pequeño y que apenas vaya lacerando. Entonces igual hay que ir pensando. ¿Le arde, le duele el orinar? No. Entonces ya ahí vamos descartando. Eh, si es mujer, le vamos a preguntar cuándo fue la fecha de su última menstruación, ¿sí? Porque es importante. Si le duele, le preguntamos cuándo fue la fecha de su última menstruación y nos dice, recién pasé hace 2 semanas mi menstruación. Entonces por ahí vamos descartando que puede ser qué cosa. Puede ser un embarazo ectópico, que le pueda estar causando el dolor en fosa ilíaca derecha, es decir, puede estar tomando el ovario derecho. Si nos dice que su fecha de última menstruación fue hace 2 meses, entonces ahí lo que tenemos que ir pensando es que ese dolor puede ser una apendicitis aguda, pero puede ser una apendicitis aguda secundaria a un embarazo ectópico o a un quiste hemorrágico por el embarazo ectópico, o sea que se ha roto. Entonces ya por ahí vamos nosotros guiándonos. Fecha de última menstruación para las mujeres en edad gestacional. Eh, Preguntar si tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, es decir, si cada vez y cuando a ella le duele la región de la ingle, si le han diagnosticado alguna vez que tiene problemas con el útero o problemas con las trompas de falopio. Entonces, todo eso nos va dando a nosotros el diagnóstico diferencial. En cuanto a la mujer que está en edad gestacional, una mujer joven. Para los niños que puedan tener apendicitis, hay que preguntar, después de todo lo que hemos preguntado, por el aparato respiratorio. Pues deberíamos preguntar a la señora, más que nada, no al niño, a la mamá. Le preguntaremos, señora, su niño, su hijo, ha tenido resfriado, ha ido quizás al otorrino o al médico por una sinusitis, o ha tenido dolor de garganta, fiebre, tos, porque el dolor en fosa ilíaca derecha puede confundirse con una neumonía lobar de la base derecha. Entonces, vamos descartando ahí si hay patología del árbol respiratorio. ¿Ok? Si es anciano, deberíamos preguntar cómo están sus heces, sobre todo, cómo están las heces. Sus heces vienen con sangre, eh, están negras, y si el paciente nos responde, el señor nos responde que sí, que sus heces salen negras, que tienen sangre, entonces ya por ahí, más que una apendicitis aguda como tal, podríamos pensar que es más bien un proceso neoplásico que está creciendo, ¿sí? Que puede estar creciendo más bien en el ciego o en el colon ascendente y que puede confundirse con una apendicitis aguda. Lo mismo con una diverticulitis de Meckel en pacientes jóvenes. Hay que preguntar todo lo que hemos preguntado y además de esto, aquí sí, por clínica es bastante complicado diferenciarlo, pero si no existe el dolor típico de apendicitis migratorio y que directamente dolió sobre fosa ilíaca derecha, también es considerable una diverticulitis de Meckel, ¿sí? Entonces, es bastante complejo, se podría decir entre comillas, teóricamente, nosotros sacar una apendicitis aguda, porque hay que descartar millón patologías más, pero con simples preguntas como las que les he mencionado ahora, rápidamente podemos mencionar. El paciente le preguntamos, ¿usted ha tenido infección respiratoria? No. Eh, ¿Usted cuándo fue la fecha de su última menstruación? Tal día, descartamos embarazo ectópico. ¿Usted ha tenido antecedentes de inflamación de todo lo que es la ingle, todo el aparato reproductor? No. ¿Usted tiene antecedentes de patología ureteral, como por ejemplo familiares con cálculos o que usted ha tenido cálculos anteriormente? No, vamos a descartar. ¿Usted le duele el arde al orinar? No. ¿Usted sus heces están con sangre o no? No, ya. Entonces todo eso, preguntas concretas, van descartando todas las patologías que hemos mencionado como diferencial y nos dejan solo los signos y síntomas que son claves para el diagnóstico de apendicitis aguda. Y solamente con esa historia clínica, más la palpación, que es lo ideal, sacando el signo de Bloomberg o el signo de Robson, tenemos el diagnóstico de apendicitis aguda al pepo. Ahí está. Nada más que darle vueltas. Entonces, se hace sumamente sencillo. Y con respecto a los laboratorios, son más bien como confirmatorios, más bien como protocolo, porque en nuestros hospitales el diagnóstico lo haces con historia clínica y examen físico. Tú dices, esto es apendicitis, prepárenlo para cirugía. Pero esperan los datos de laboratorio porque ya saben que en nuestro país es complicado uno solamente decir, ya esto es apendicitis sin tener
exámenes complementarios, a pesar de que la literatura te diga que es netamente clínico. Entonces hay que tener laboratorio para cualquier inconveniente que pueda surgir. Entonces, entre los datos de laboratorio más importantes son la biometría hemática. Sí, esa es la que normalmente se pide y es la única, de hecho, la biometría hemática. Entonces, en la biometría lo que nos interesa son los leucocitos, que van a tener una desviación a la izquierda, es decir, va a haber neutrofilia. ¿Sí? Aumento de los neutrófilos por la misma translocación de bacterias y la infección sobreagregada. Es importante recalcar, sí, que la desviación a la izquierda, o sea, la leucocitosis, con predominio de neutrófilos no supera los 15.000 leucocitos. Si la infección supera los 15.000 leucocitos, pueden ser dos cosas. La primera, que no sea una apendicitis aguda, sino otro cuadro gastrointestinal o colónico. Y la segunda es que sea una apendicitis aguda, pero que ya esté en fase complicada, que esa infección allá adentro esté, que no se puede ni tocar, que ya esté necrótico, que ya esté plastrón, etcétera. Entonces pueden ocurrir esos dos eventos. Pero si ya tiene 24 horas, 48 horas de evolución y viene con más de 20.000 leucos, no descartan apendicitis, pero los lleva a pensar que puede ser otro cuadro. Y si tiene más de 48 horas de evolución y tiene más de 15.000, 20.000 leucos, pensar en que esta apendicitis ya está así, o sea, los leucos están bastante elevados porque ya estamos en una apendicitis complicada, ya está perforada o ya está necrótica o ya está en plastrón. Otros datos que nos pueden servir es la PCR ligeramente aumentada y la velocidad de eritrosedimentación globular también que está ligeramente aumentada. Pero tienen menor valor. Lo de mayor valor es la biometría con los leucos. Nosotros apuntamos a los leucos en una neutrofilia, pues. Y bueno, aquí he puesto dos cuadros en donde nos menciona uno la escala Alvarado, que es uno de los sistemas de clasificación o de calificación para diagnóstico de apendicitis aguda, en donde cada síntoma le da un puntaje, ¿sí? Y cuando se comienzan a sumar, si da más de 7 o igual a 7, es alta probabilidad de apendicitis. Entre 4 y 6 solo es sugestivo de apendicitis y debemos complementarlo con laboratorio o con imágenes. Y si la puntuación es menor a 3, es muy poco probable de que sea apendicitis aguda. Bueno, aquí tenemos lo que hemos mencionado, el dolor migratorio en fosílica derecha le dan un punto, la anorexia un punto, náuseas o vómitos un punto, la hipersensibilidad dolorosa o en fosílica derecha directamente, 2 puntos, rebote, es decir, el signo de Bloomberg, un punto, fiebre mayor a 36, bueno, esta es una escala vieja, normalmente se considera entre 37.5 para arriba, se da 2 puntos, y la leucocitosis, un punto. ¿Sí? Entonces, sumando todo esto, nos tiene que dar más o igual a 7, y eso se considera como apendicitis aguda. Existen otras escalas de puntuación, como lo son la escala de... Ahí se me fue. Bueno, la otra que me acuerdo, esta es la que más se usa, la escala de Alvarado. Sí, la escala de Alvarado, pero la otra que incluso tiene mejor especificidad y sensibilidad es la escala AIR. Sí, es la escala AIR. Si la pueden buscar en algún momento, se darán cuenta y la comparan con las demás escalas, y esa es la que mejor está posicionada para poder diagnosticar. Pero la que más se usa y más conocida es la de Alvarado, la cual es la segunda mejor. Y bueno, aquí también en el cuadro hemos visto cuáles son los signos y síntomas que tienen mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis aguda, en el cual podemos mencionar que el dolor en fosa ilíaca derecha tiene una alta sensibilidad, ¿sí? Pero no es del 100% porque hay más patologías que pueden cursar con ese dolor. El dolor inicia antes de los vómitos, se dan cuenta, 100% de sensibilidad, es decir, paciente que nos refiere que le dolió y que después vomitó, obviamente el dolor en fosa ilíaca derecha, eso nos habla de apendicitis aguda. Si el vómito se presentó antes, nos habla de que puede ser una gastroenteritis nada más o una colitis. Entonces ya iba cambiando el diagnóstico. La ausencia de dolor previo, es decir, que recién apareció, no, antes nunca había sentido ese dolor, también tiene un 81% de sensibilidad. Y bueno, el resto es menor a 80%, pero no dejan de ser importantes, ya que todo en conjunto nos da el cuadro y el diagnóstico. Algo que casi se me pasa por alto. Bueno, aquí está la escala AIR, la escala de reacción inflamatoria pendicular. Es mucho más específica porque nos habla, por ejemplo, del rebote o defensa muscular, nos pone escalas, leve, media o severa.
Aquí ya va cambiando, pues 1, 2 o 3 puntos, mientras que en el anterior solamente le daban un punto, por ejemplo. ¿Sí? Un punto sin contar si es leve, si es medio, si es severo. Entonces, por eso esta escala es mucho más específica y sensible, pero es un poco más difícil de utilizar por la misma razón, porque no tenemos cómo evaluar de forma objetiva el dolor. Nosotros podemos solamente dar un aproximado, pero no somos los que sentimos el dolor. Ay, aquí se me sobremontó esta imagen. Bueno, la imagen que tenía atrás era, a ver si se puede ver. Ya, la imagen que tenía puesta esta era para indicarles otro diagnóstico diferencial que no se les puede escapar y sobre todo en pacientes mayores a 50 años que pueden presentar un cuadro de apendicitis o con dolor en fosa ilíaca derecha. Y es la intususcepción. Sí, esto es bastante común, es muy frecuente, aparentemente no, pero sí lo es. Eh, aunque más se da en colon sigmoideo, pero también es probable que se dé en la válvula ileocecal. Y esto no es más que la introducción, ¿sí? Es como que chupa el ciego al intestino delgado, al ilion terminal. Se lo come y esto genera obviamente una inflamación porque no es normal. Y por adyacencia, por continuidad, inflama el apéndice. Entonces todo eso hay que tener en cuenta al momento del diagnóstico, sobre todo, como les digo, en pacientes mayores de 50 años. Esto se da más que nada porque se debilitan las paredes del colon y del ciego. Entonces eso facilita de que el ilion se invagine sobre las estructuras que mencionamos. Entonces no se olviden. Recuerden todos los diferenciales. Eso nos va a ayudar a diagnosticar apendicitis aguda, tanto en mujeres como en varones. Bueno, los otros métodos, además de los laboratorios que se pueden utilizar, son los métodos de imágenes y en particular la ecografía. Más que la radiografía, la ecografía. Pero la ecografía se la deja más que nada cuando vienen con dolores atípicos o cuando no hay un cuadro clínico claro o cuando el paciente es muy gordito y se requiere de que existan métodos de imágenes. A pesar de que la ecografía no es tan buena cuando existe bastante masa adiposa, pero es lo que tenemos y es lo que se puede usar. Por ejemplo, si el paciente viene con una apendicitis retrocecal ascendente, y que el dolor está en flanco derecho y no está ni siquiera en el lumbar ni tampoco en fosa ilíaca derecha, y que nos puede hacer pensar de que es otra patología, pero nosotros tenemos todos los demás signos y síntomas de apendicitis aguda, la ecografía nos puede salvar. Entonces hacemos una ecografía en donde podemos observar el apéndice, obviamente el ciego junto al apéndice, y los criterios ecográficos de que existe una apendicitis aguda, sobre todo son la dilatación del apéndice, si se dan cuenta, está mucho más grande de lo normal, está grandota. Lo que el diámetro debería ser esto, por ejemplo, es esto, en apendicitis aguda. Está súper dilatado y además de esto, las paredes apendiculares están muy engrosadas. Entonces, dilatación mayor a 6 centímetros con engrosamiento de la pared mayor a 2 milímetros, mayor a 6 milímetros y mayor a 2 milímetros, eso nos está indicando que el apéndice está inflamado. Por ecografía, apendicitis. Eh, A la ecografía también en la ecografía también se puede ver en pacientes que, por ejemplo, palpemos una masa, ya hay aplastrón apendicular y querramos ver mejor cómo está allá adentro. Entonces utilizamos la ecografía y lo que vamos a ver es esto: apendicitis, ¿sí? Aumento del diámetro del apéndice, engrosamiento de las paredes y además alrededor del órgano podemos ver cómo está todo hecho una masa, una pelota. Podemos ver una imagen más o menos homogénea, aunque tiene partes heterogéneas, isoecoicas, con hipoecoicas. Entonces, eso nos está indicando de que allá adentro hay un proceso inflamatorio severo. Y ya sabemos más o menos pues, qué es lo que se va a hacer en la cirugía. El cirujano, pues. A la radiografía, lo único que se puede ver es cuando existen apendicitis agudas causadas por apendicolitos. Cuando existen bolitas de heces que se enclavan en el apéndice. Entonces, eso se puede ver como imágenes radiopacas, como la que vemos aquí, bien grande ese apendicólito que está tapando la luz del apéndice. Normalmente la radiografía no se pide, así que no es necesario pedirla. Aquí no la pedimos. Lo que sí se hace, como les digo, es la ecografía, cuando hay dudas diagnósticas o cuando queremos ver qué tan plastronado, qué tan lesionado está ahí adentro, dentro de la cavidad abdominal.
Listo. Entonces la tomografía es lo mismo, no hay nada que admitir, solamente casos severos que no tienen ninguna importancia. Bueno, el manejo de urgencias, lo más fácil posible y lo más resumido posible. Lo primero que hacemos es valorar al paciente y diagnosticar. X, tiene apendicitis aguda, listo, prepárenlo para cirugía. ¿Qué hacemos en el preoperatorio antes de enviarlo a cirugía? Tenemos que canalizar una vía con hidratación adecuada porque viene el paciente deshidratado, no ha comido, no ha tomado agua. Obviamente, a partir de ese momento del diagnóstico de apendicitis aguda, tenemos que decir al paciente, ya usted no coma, no tome nada porque va a ser intervenido. ¿Por qué razón? Porque si él come o toma algo, puede broncoaspirar dentro de la cirugía o tiene que estar intubado para que no broncoaspire, eh, y es mucho más complicado, hay que sedarlo, entonces se complica un poquito. Es mejor que no coma y no tome nada durante 6 u 8 horas previas, lo mínimo es 4, que es lo que demora en vaciarse el intestino, pero entre 6 y 8 horas es lo ideal. Analgésicos intravenosos, el paciente viene con mucho dolor, le vamos a administrar AINES, sobre todo, ketorolaco solo, se puede usar diclofenaco, pero si tiene mucho dolor, se asocia ketorolaco con tramadol. Si terapia del dolor, ketorolaco más tramadol intravenosos y con eso es suficiente. También se puede administrar antibiótico-terapia profiláctica con cefazolina, por ejemplo. Se puede dar cefazolina o se puede dar gentamicina, pero mejor es cefazolina porque es menos agresivo que la genta. Bueno, nada por vía oral, ya sabemos, se debe preparar para la cirugía. ¿Cómo hacemos la preparación para la cirugía? Se debe cumplir un protocolo. Y ese protocolo consiste en evaluar al paciente, diagnosticar, hidratar, analgésicos, antibiótico-terapia, nada por vía oral. Y además de esto, tenemos que pedir que se le realice un electrocardiograma porque va a entrar al quirófano, lo necesita, una biometría hemática completa, electrolitos, hemoglobina, ¿sí? Muy importante para saber cómo está el estado hemodinámico del paciente. Debemos pedir también hemoglobina, tiempos de coagulación. No se olviden, electrocardiograma, hemoglobina, biometría hemática completa y los tiempos de coagulación. Súper importante, el electrocardiograma, tiempos y todo lo que es biometría, electrolitos. Y eso es todo para preoperatorio. De ahí se lo prepara, se lo sube al quirófano. Obviamente tiene que entrar sin nada de ropa. Se le da una bata quirúrgica. Se le pone medidas compresivas para ayudar al retorno venoso. Se le debe colocar sí o sí una sonda vesical para ayudarle a la evacuación. ¿Ok? Y en el postoperatorio, perdón, y en el intraoperatorio ya se realiza la penicectomía. Ok. Bueno, la penicectomía, pensaba explicar más o menos la técnica, pero bueno, creo que ya no hay mucho tiempo. Entonces, más o menos la técnica convencional es abierta, no hay por dónde. Lo que sí quiero mencionar es que en los casos de apendicitis complicadas, por ejemplo, cuando hay plastrones o cuando está necrótica y se ha derramado contenido fecal dentro de la cavidad abdominal, hay que dejar drenes, ¿sí? Como están en las imágenes. Se dejan los drenes, que puede ser un dren de perilla, un Praxon Jack o un dren Penrose, cualquiera de los dos. Penrose o Jackson Pratt, o incluso a veces ponen Hemovac. No tengo la imagen, pero bueno, pueden buscar Hemovac y se dan cuenta cuáles son los drenes. Y se los deja tal cual en la imagen, ¿sí? Hacia afuera de la cavidad. Un dren va a la fosa de Douglas y el otro dren va a la gotiera parietocólica. Y para terminar esto rapidito, el plan de tratamiento postoperatorio, nuevamente, nada por vía oral. Después de que es operado, nada por vía oral, ¿sí? Nada, absolutamente nada por vía oral, todo se va a administrar por vía intravenosa. El plan de tratamiento es hidratación nuevamente, solución salina o lactato de Ringer, como mejor convenga, 1000 mililitros intravenosos y se va a administrar de 30 a 40 gotas por minuto, ¿sí? Eso dependiendo de los días en que esté ahí, porque por lo general está de 1 a 2 días hasta que canalice flatos. Cuando comience a eructar o cuando comienza a tener gases y los logra eliminar, ya el paciente se puede decir que está mejorando y se le puede dar de alta. Hasta ese momento, nada por vía oral. Analgésicos, nuevamente, se puede dar tramadol tranquilamente. AINE se puede dar, pero no más de 2 o 3 días por el efecto gastrotóxico que tiene. Ranitidina, mandatorio, porque el paciente no va a tomar ni va a comer nada, entonces esos jugos gástricos van a lesionar el estómago, por lo tanto hay que dar un protector. Se puede utilizar ranitidina, 50 miligramos intravenosos cada 12 horas, o se puede utilizar omeprazol, 40 miligramos intravenosos, cualquiera de los dos, ranitidina o omeprazol. La diferencia es que la ranitidina
es cada 12 horas y el omeprazol es una vez al día. Entonces, cualquiera de los dos que mejor les convenga. Los pacientes van bien con ranitidina a pesar de que es cada 12 horas. Así que no hay problema con eso. ¿Se debe realizar antibiótico-terapia? Por supuesto que sí. Y aquí tenemos dos formas, no complicadas y complicadas. Cuando las apendicitis no han sido complicadas, antibióticos eh, de mediano espectro más anaerobios. En las no complicadas de 24 a 48 horas de evolución, en el postoperatorio mandamos cefazolina, se puede mandar cefazolina o se puede mandar gentamicina. Gentamicina, que es la que más se usa en realidad, a pesar de que la cefazolina hace menos daño, pero se usa más gentamicina. Hacemos la pauta de 3 miligramos por kilogramo al día cada 8 horas, ¿sí? De gentamicina, cada 8 horas de gentamicina. Más un antibiótico que vaya contra anaerobios, puede ser metronidazol o clindamicina. El metronidazol se puede dar 500 miligramos intravenosos cada 8 horas, que es lo ideal, es lo que más se manda. Gentamicina más metronidazol, ¿sí? Esa es la pauta antibiótica. Genta 3 miligramos por kilogramo al día cada 8, anaerobios metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Se acabó. Ese es el tratamiento intravenoso para no complicadas. Para complicadas, damos amplio espectro más anaerobios. Aquí podemos dar la misma gentamicina, ¿sí? Asociada a clindamicina y metronidazol. Pero por el problema que tiene la clindamicina de provocar colitis pseudomembranosa, preferimos dar metronidazol. Cambiamos por metronidazol, damos gentamicina y podemos agregar también eh, ciprofloxacina. Ya, pero eso es una bomba. Entonces, en nuestro medio utilizamos ciprofloxacina, 400 miligramos intravenosos cada 8 a 12 horas, más metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Esa es la pauta para las apendicitis complicadas. Ya. O si el paciente, por ejemplo, se le puede dar también amoxicilina más ácido clavulánico, 1.2 gramos, 1.2 gramos cada 8 horas, más metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Podemos empezar con eso en realidad. O sea, a una apendicitis aguda complicada que haya tenido plastrón, que haya tenido necrosis y que eso estaba hecho un desastre en la cirugía, se le puede dar 1.2 miligramos, 1.2 gramos de amoxicilina clavulánico cada 8 horas, más metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Esa es la pauta. Si el paciente es alérgico a la penicilina, o sea, a la amoxicilina clavulánico, le podemos cambiar a la gentamicina, que es el aminoglucósido. Si se prefiere la ciprofloxacina, no hay problema. Todo depende de lo que se haya encontrado dentro de la cirugía. Si estaba recontra que feo, es preferible usar la amoxiclavulánico o la ciprofloxacina. Y entre los dos, la cipro. O sea, ciprofloxacina cuando está de lo peor, cipro más metro, y cuando está menos peor, amoxiclavulánico más anaerobios, que es el metronidazol, y cuando está no complicada es gentamicina más metronidazol, ¿sí? En cada uno se puede cambiar por clindamicina, pero como ya les digo, se prefiere el metronidazol por el problema de la clinda que causa colitis pseudomembranosa. Bien, esa es la pauta antibiótica, la pauta analgésica, el protector gástrico que tiene que ir. Ya, una vez que ya se manda todo esto, ya se manda lo que es el plan de enfermería, como quien dice, los cuidados de enfermería, que son la curación diaria de herida, que eso tiene que hacerse sí o sí para evitar sobreinfecciones de la piel, y el control de los signos vitales, muy importante. Entonces, para que el paciente no se nos descompense. Pasado las 48 horas, si el paciente eructa, si el paciente elimina gases, tranquilamente lo podemos mandar a la casa con antibióticos vía oral, con analgésicos vía oral y con el protector gástrico vía oral, de 7 a 10 días todo. Entonces, de 7 a 10 días le cambiamos de no complicada que dábamos Genta y metronidazol por vía intravenosa, podemos cambiar simplemente a metronidazol oral y podemos dar amoxicilina oral. En apendicitis complicadas, las apendicitis agudas complicadas, que dábamos ciprofloxacina intravenosa y metronidazol intravenosa, podemos cambiar a ciprofloxacina oral y a metronidazol oral. Lo mismo con la ranitidina, que dábamos intravenosa, ahora ya no damos intravenosa, sino que mandamos oral. ¿Ok? Y los analgésicos, obviamente, por vía oral, todo lo que ustedes ya conocen, los AINES, ya saben, no más de 5 días, lo ideal es menos de 3 días.
El tramadol sí se puede usar un poquito más, teniendo en cuenta siempre que no se debe usar en pacientes que tengan disfunciones del sistema nervioso porque lo pueden bloquear y en vez de curarlo lo van a matar. Entonces ya, eso es todo lo que hay que hacer en un cuadro apendicular, preoperatorio, cirugía, postoperatorio. Ya se va a la casa, lo cuidan y a los 7 10 días le quitan los puntos y el paciente está de paquete. No le ha pasado nada y todo bien. Bueno, y con eso concluye lo que es apendicitis aguda. Espero que les haya servido y que por lo menos los tips que se les ha podido dar por ahí les sirvan muchísimo. Créanme que apendicitis aguda no es un cuadro difícil y no es difícil diagnosticar. Eh, de mi parte, espero que les vaya muy bien y que sean exitosos en la carrera. Cuídense mucho.